Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación, pues como a este espacio. Nosotros hacemos parte del grupo de estudio en Ecología Política y Justicia Hídrica, con sede en Medellín, acá en Colombia, y como parte del trabajo pues en nuestro grupo de estudio, hemos venido realizando pues hace algún tiempo una revisión del tema pues de la ecología política latinoamericana. Y digamos como parte de esa revisión pues es como algunos resultados parciales, que es lo que vamos a presentar pues hoy a partir de esa revisión que digamos pues aún seguimos haciendo, ¿cierto? Entonces, quisiéramos comenzar este tema de esta presentación del tema de ecología política latinoamericana hablando un poco acerca de los orígenes de esta ecología política, ya que pues ella surge, bueno, tiene sus orígenes en la crisis ambiental que se hace visible durante los años 60 y 70, cuando comienzan una serie de movilizaciones en todo el mundo alrededor de los problemas ambientales ocasionados por la implementación de un modelo de desarrollo de consumo de masas que comienza a extenderse por el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, pues muchos investigadores comienzan a plantearse la necesidad de construir una forma de comprensión de la crisis ambiental que fuera útil para la movilización social y ambiental de ese momento, debido pues a que la teoría social clásica todavía guardaba muchos silencios en torno a las problemáticas ambientales, o cuando hacía referencia a la naturaleza, digamos, la concebía como un objeto o como un simple escenario en el que se desarrollaban pues las acciones humanas. Pero la naturaleza en sí, digamos, no tenía mucha importancia. Eh, pero digamos, a partir de esa lucha de los movimientos sociales, ambientales y por la defensa del territorio en América Latina, se comienzan a desarrollar las primeras reflexiones ecológico-políticas del continente, ¿cierto? Digamos, los que se ven ahí en la imagen de la izquierda son algunos miembros del movimiento de los seringueiros en Brasil, que son un movimiento étnico ambientalista que es reconocido pues como por su lucha en torno a los derechos y la defensa de la Amazonía. Y digamos, de ese movimiento se deriva toda la historia pues de Chico Méndez, que también sale ahí en la foto de la derecha, que es uno de los símbolos del movimiento ambientalista mundial y que fue uno de los primeros líderes sociales que plantea esa relación entre el ambientalismo y las luchas populares latinoamericanas, cuando decía, por ejemplo, que no hay defensa de las selvas sin la defensa de los pueblos de la selva. Entonces, digamos, ese principio comenzó a hacerse extensivo a otras situaciones de luchas ambientales en las cuales, pues desde este, digamos, principio de Chico Méndez se plantea esta mirada en la cual se hace necesario defender no solamente esas áreas de alta diversidad biológica, sino también defenderla con la gente que habita pues esas zonas de esa alta diversidad. Eh, entonces, como ejemplo de lo que pasó en ecología política latinoamericana desde esa época, podríamos hablar del caso, por ejemplo, de Carlos Walter Porto, que es un investigador brasilero, un geógrafo crítico brasilero, que en los años 80 y 90 estuvo trabajando con los seringueiros y también con indígenas en Bolivia. Digamos, a partir de ese trabajo colaborativo de Carlos Walter con estos movimientos, él va a desarrollar toda una reflexión acerca del concepto de territorio, e incluso él dice pues que este concepto de territorio surge a partir de los movimientos étnicos y ambientales latinoamericanos, cuando en sus luchas comienzan a decir no queremos tierra, sino que queremos territorio, ¿cierto? Y comienzan a hacer esta diferenciación entre la tierra como un espacio físico, natural, y el territorio como un espacio donde se dan ya esas relaciones económicas, las representaciones, los símbolos, digamos, todas esas relaciones de poder culturales que terminan pues de cierta manera configurando el espacio físico, ¿cierto? Entonces, digamos que es una manera de mostrar cómo esas luchas de esos movimientos van hilando, van articulando esa reflexión ecológico-política
en el continente. Digamos, ya con esa influencia de los movimientos sociales y ambientales sobre ciertos investigadores y activistas, comienzan como esas primeras discusiones sobre la relación entre ecología y política en América Latina y a escucharse el concepto de ecología política, ¿cierto? Eso comienza sobre todo a partir de la introducción al idioma castellano de la obra de André Gorz, que fue pues, un filósofo y periodista austriaco que publicó en su momento varias obras sobre los problemas ambientales de ese tiempo y su relación con el capitalismo, pero al mismo tiempo también tuvo una notable influencia el trabajo de Joan Martínez Alier, que bueno, es este economista pues, ecológico español muy conocido, quien desarrolló desde ese momento una obra sólida sobre los temas ambientales y que, digamos, hasta la actualidad ha tenido una fuerte influencia sobre este continente, ya que pues tuvo unos largos años de exilio en América Latina, pues estudiando la realidad regional en ese momento, sobre todo a partir pues de los estudios agrarios, y lo cual se hizo evidente desde un comienzo en la fundación pues de la revista Ecología Política que fundó el propio pues Martínez Alier. Y esta revista, digamos, fue un paso esencial para el desarrollo de la ecología política en América Latina, ya que allí publicaron sus primeros trabajos algunos autores como Víctor Manuel Toledo o Enrique Leff, que son, pues, digamos, autores mexicanos interesados por los temas ambientales, y esas contribuciones, pues, terminarían siendo algunos de los primeros trabajos de la ecología política elaborada por autores de América Latina. Eh, digamos que esto pues nos lleva a afirmar que la ecología política latinoamericana es en la actualidad considerada como una tradición intelectual muy específica que no necesariamente tiene equivalencias con las, digamos, tradiciones ecológico-políticas que se elaboran en otras partes del mundo, ¿cierto? Eh, entonces tenemos el ejemplo de la political ecology, que es de origen anglosajón, hecha principalmente pues, en Reino Unido y Estados Unidos. Es un trabajo fundamentalmente académico que se preocupa de cierta manera por esas dimensiones simbólicas o discursivas del poder en materia de gestión ambiental, o también por un trabajo, digamos, en términos de construcción de conceptos, del propio concepto de naturaleza, del propio concepto de cultura, ¿cierto? Pero también tenemos, digamos, la corriente de la écologie politique, que digamos, se produce principalmente en Francia y que pone mayor énfasis en el análisis crítico y en las propuestas alternativas, digamos, en términos de políticas públicas. Mientras que la ecología política latinoamericana, como veremos de aquí en adelante, se caracteriza principalmente por mantener una fuerte relación entre los investigadores y el activismo político en defensa, digamos, de la vida y de los territorios. Entonces, digamos, en este sentido de esta ecología política latinoamericana, pues cabe mencionar muy especialmente el trabajo, digamos, de las elaboraciones del grupo de trabajo en ecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ya que pues este grupo a partir de sus libros colectivos y de las reuniones anuales que se realizan todavía pues por diversos países de la región, encontró pues una oportunidad de consolidar una comunidad de enunciación sobre los principales problemas socioambientales de cada país, pero con una perspectiva regional. Entonces, desde el año 2000 y bajo la coordinación de Héctor Alimonda, que es el ecólogo político peruano que ha tenido como un gran protagonismo dentro del grupo de trabajo de Claxo, eh, digamos, este grupo de trabajo se dio a la tarea de construir esa comunidad ecológico-política en América Latina. Entonces, ahí, digamos, en las imágenes se ven algunos de los libros que se han producido bajo esa, digamos, editorial de Claxo y que han sido muy influyentes a partir de varios autores y autoras de ecología política en el continente. Bueno, en términos, digamos, de definiciones,
la ecología política puede ser entendida pues como un espacio de confluencia, como un campo común de reflexión, ¿cierto? Más que como una disciplina o más que como, digamos, un espacio pues reducido, es como tiene tanto aspectos interdisciplinarios como transdisciplinarios y es como esa confluencia entre esos diferentes campos de conocimiento que implica una reflexión sobre el poder y sobre esas racionalidades sociales de vinculación con la naturaleza, ¿cierto? Que vinculan esas relaciones entre la naturaleza pues, y la cultura. Y digamos que en esa multiplicidad, digamos, de miradas que confluyen en ecología política, pues hay al menos dos grandes definiciones, una que fue aportada en unos inicios por Joan Martínez Alier, en la cual, digamos, se hace una referencia muy específica a la cuestión de los aspectos distributivos, es decir, cómo la naturaleza, o en ese caso, como él definía, los recursos naturales en un, digamos, primer momento, son distribuidos, cuáles son esas condiciones sociales y espaciotemporales a través de las cuales se puede acceder a los beneficios de esos recursos naturales o a los servicios ambientales, aunque digamos hoy esas propias palabras de recursos naturales o servicios ambientales, pues también digamos, han sido muy cuestionadas desde el punto de vista ecológico-político, pero digamos, pues es una definición que ha sido también muy importante en términos de entender la ecología política como esos conflictos de distribución, no solamente en términos ecológicos, sino también económicos y culturales, como diría el propio Arturo Escobar, cuando él intenta ampliar esta visión de Martínez Alier y lleva pues la ecología política también al estudio de los conflictos, digamos, en términos culturales, de representaciones, de símbolos, de discursos, ¿cierto? Etcétera. Y digamos que hay también otra definición que, digamos, complementa esta, digamos, definición de Martínez Alier y que termina poniendo, digamos, un poco más de énfasis en el aspecto de la apropiación, porque tal como dice el propio Héctor Alimonda o Germán Palacios, que es pues también un ecólogo político colombiano, eh, nos dicen que antes de ser, digamos, conflictos por la distribución de los bienes comunes naturales, son conflictos por la apropiación, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí la ecología política es, digamos, una reflexión sobre las relaciones de poder en torno a la naturaleza, en donde toman un papel central los procesos de apropiación de los bienes comunes naturales por parte de diferentes actores sociopolíticos, ¿cierto? Entonces, digamos, estarían esas definiciones. Bueno, algunos conceptos y temas, digamos, lo que estudia la ecología política latinoamericana es bastante dinámico y diverso, ¿cierto? Entonces lo que podemos ver ahí es una serie de temas y conceptos que han sido trabajados por varios investigadores, entre los que tenemos pues pensadores como Eduardo Gudinas, que es investigador uruguayo, cuando nos señala pues digamos toda su reflexión sobre el concepto y el tema del extractivismo, que ha desarrollado pues toda una rigurosa reflexión sobre los procesos de extracción de altos volúmenes de bienes naturales para la exportación en forma de materias primas sin ningún tipo de transformación, que es pues digamos lo que él ha definido como extractivismo, y eso ahí pues tiene implicada toda una larga discusión sobre el papel del continente en la geopolítica global como un simple proveedor de materias primas para esos procesos de globalización neoliberal, o el papel no extractivista que han jugado en las últimas décadas los gobiernos que podríamos llamar como progresistas de América Latina, bueno, y entre muchas otras discusiones. Eh, También está el propio concepto de colonialidad de la naturaleza que trabajan Héctor Alimonda y Catalina Toro Pérez, que también es una ecóloga política colombiana. Está el tema del concepto del consenso de los commodities, eh, que maneja pues principalmente Maristela Svampa, que es una ecóloga política argentina, el tema de la conflictividad socioambiental de Gabriela Merlinsky, también el concepto de crisis civilizatoria
de Edgardo Lander, que es un ecólogo político venezolano, Horacio Machado, que es un ecólogo político argentino. Entonces, eh, está el tema, por ejemplo, de las alternativas al desarrollo de Arturo Escobar, la epistemología ambiental de Enrique Leff, el tema, por ejemplo, de entramados comunitarios de Raquel Gutiérrez, de Mina Lorena Navarro, de Lucía Linsalata, que se refieren básicamente pues como a una propuesta teórica y práctica para comprender las actividades concretas, pues como a través de las cuales es posible la reproducción de la vida, es decir, como esas distintas maneras en que los pueblos se empeñan cotidianamente en garantizar las condiciones materiales y simbólicas de la reproducción de la vida. Eh, entonces, bueno, también está toda la problemática étnico-ambiental sobre la que reflexiona Astrid Ulloa. Entonces, lo que simplemente, pues, digamos, queríamos mostrar, aunque es evidente que hay muchos más conceptos y temas de los que aparecen ahí, pero la intención es simplemente como llamar la atención sobre esa diversidad de pensamiento que tienen los ecólogos políticos latinoamericanos y mostrar que esos conceptos, pues, también han irradiado otros campos de conocimiento y disciplinas para entender, pues, como problemáticas sociales y ambientales contemporáneas. Digamos, entre esas influencias teóricas y académicas de esa ecología política, pues tenemos toda la tradición de pensamiento crítico latinoamericano, de la cual vamos a hablar en un momento, pero también tenemos pues influencias del estructuralismo y el postestructuralismo, ¿cierto? Entonces, por el lado del estructuralismo, tenemos, como decía pues Mario ahorita, el marxismo ecológico, esta cuestión del estudio de la ecología política como el estudio de los conflictos de distribución o de apropiación de los bienes comunes naturales, la crítica al capitalismo no solamente como una forma de producción eh, o como una forma de subjetividad, sino también como una forma de relacionamiento con la naturaleza que está mediada por esa visión colonial sobre la naturaleza, el estudio del metabolismo de energía y materiales, donde, bueno, se estudian los desequilibrios entre territorios urbanos y rurales, etcétera, como algunos de los temas que se trabajan ahí. Pero también desde el postestructuralismo, pues hay, digamos, un trabajo fuerte de análisis del discurso, de ese estudio de esas relaciones naturaleza y cultura, de un rechazo de los dualismos entre, por ejemplo, este de naturaleza y cultura, dualismos de la modernidad pues occidental, una deconstrucción de los propios conceptos de naturaleza y cultura, bueno, ahí también estaría como el tema de los estudios multiespecies, como muy influenciado también por esa ecología política postestructuralista. Y digamos que hay esas corrientes académicas, digamos, coinciden en señalar actualmente que necesitamos trascender esa separación entre naturaleza y cultura, que es herencia colonial del pensamiento moderno occidental, y más bien ver las relaciones en términos de socionaturaleza, ¿cierto? De cómo lo biológico y lo cultural se están asociando continuamente de formas diversas y complejas para el sostenimiento de la vida. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, es que nos estamos preguntando qué significa hacer ecología política desde un continente que es tan diverso desde el punto de vista biológico y cultural. Y pues sin duda, digamos, la respuesta a esa pregunta está atravesada en parte por lo que ha significado la experiencia catastrófica de ese proceso violento de colonización europea sobre el continente y como resultado de todo eso, la constitución pues, de la realidad latinoamericana como una realidad barroca, abigarrada, heterogénea o cheje, digamos, entre otros conceptos, lo cual implica ver lo latinoamericano como una especie de yuxtaposición o como un contraste entre esas múltiples diferencias biológicas y culturales que constituyen nuestra identidad y que podrían antagonizarse o complementarse, digamos, las unas con las otras. Y en ese sentido, digamos, esta visión está alimentada por el pluralismo,
por eso que es múltiple y por esa diversidad biocultural del continente. Y eso entonces, digamos, por ejemplo, se nutre de las luchas llevadas a cabo por el ecofeminismo popular latinoamericano, como en el caso de Berta Cáceres y Lesbia Urquía, que fueron, digamos, líderes comunitarias ambientalistas hondureñas que fueron asesinadas a causa de su activismo ambiental, o el caso también de Francia Márquez, que es una líder ambientalista afrodescendiente pues, que lleva a cabo una lucha frente al extractivismo pues, en Colombia. Y muchas otras mujeres, digamos, de diversas procedencias étnicas que han llevado luchas ambientales y por la defensa de los territorios en el continente. Digamos, y de ese modo, esta visión de la ecología política realizada desde Latinoamérica, pues no pretende ser, digamos, un conocimiento objetivo o neutral o que carece de valores o de intereses, sino que más bien pues es un conocimiento comprometido con esta idea de que la subordinación y la opresión que sufren la sociedad y la naturaleza en el continente deben ser superadas y eliminadas, ¿cierto? Entonces, digamos, ya introduciendo el tema de las principales características de esta ecología política latinoamericana, tenemos que tiene un encuentro con esa tradición de pensamiento crítico del continente, pero que además obedece al tema de la centralidad que toman los aspectos territoriales en esos conflictos socioambientales, conflictos de apropiación o de distribución de esos bienes comunes naturales, de una posición que asume el investigador frente a esa tarea y a esa conversación con esos movimientos y con esas sociedades, esos pueblos en movimiento, y al tema de todos los aportes que ha tenido el pensamiento decolonial de las últimas 2 décadas. Entonces, Denis. Sí, muchas gracias. Y en ese sentido vamos a tratar de esbozar punto por punto las características principales de esta ecología política latinoamericana. Y un punto fundamental va a ser su relación con los estudios decoloniales. En ese sentido, a partir de un concepto de colonialidad de la naturaleza. Este concepto desarrollado por Héctor Alimonda, pero en diálogo justamente con toda esta comunidad de estudios decoloniales, por ejemplo, en particular con el peruano Aníbal Quijano. Y ese concepto de colonialidad de la naturaleza nos permite hacer énfasis en una persistente colonialidad que ha afectado la relación con la naturaleza latinoamericana, tanto en su realidad biofísica, es decir, la flora, la fauna, los habitantes humanos y no humanos y la biodiversidad de sus ecosistemas. Pero también ha habido una afectación en la configuración territorial, es decir, en la dinámica sociocultural que articula estos ecosistemas y paisajes. Vemos entonces un pensamiento hegemónico global ante las élites dominantes que entienden la región como un espacio subalterno, como un espacio que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de acumulación vigente y en este sentido las lógicas y las políticas de desarrollo. Entonces quisiéramos resaltar 4 puntos importantes al respecto. El primero es que el proyecto moderno implicó siempre un ejercicio de biopoder sobre la naturaleza y los cuerpos humanos. Esto, digamos, es importante resaltar que la ecología política entiende siempre la interrelación, tanto la socionaturaleza, pero también cuerpo-territorio, el vínculo entre lo subjetivo y lo más estructural. En ese sentido, también es pensar cómo nuestros cuerpos también son territorios de lucha y también de despojo y de apropiación. Por otro lado, tenemos la transformación de los ecosistemas que la colonialidad
ha realizado a partir de 3 dimensiones. Por un lado, en el campo económico, donde se ha pasado de una economía de subsistencia a otras basadas en el lucro o en la producción de consumo masivo, pero también vemos transformación en el campo de la cultura, donde se han transformado estas culturas y cada vez más se asemejan a una gran forma de consumo global, ¿no? Como esta idea del American Way of Life, ¿no? Y por otro lado, vemos que en el campo ambiental se ha transformado profundamente los ecosistemas. Y esos ecosistemas están cada vez más siendo degradados y transformados en formas artificiales complejas que implican todo un riesgo acerca de la sustentabilidad en el planeta. Por otro lado, vemos que la colonización de la naturaleza americana fue un dispositivo fundamental para la consolidación de la modernidad colonial. Es importante entender que todo lo que va a ser la crítica a la modernidad no solamente es una crítica, digamos, epistemológica al conocimiento moderno, sino a cómo ese conocimiento transforma y se apropia de la naturaleza. Y a partir de ahí vemos que el fenómeno de entender los paisajes y comprender cómo se manifiesta y cómo se representa estos paisajes, cómo se han transformado, también tiene que ver con las formas de pensamiento y epistemología moderna alrededor de ella. Y por otro lado, también que la naturaleza americana fue considerada siempre como una materia prima como una base para configurar un sistema ecológico mundo. Y en ese sentido, la catástrofe de la colonia, del descubrimiento, el famoso descubrimiento, entre comillas, del continente americano en 1492, puede ser comprendida como un origen actual de la era del capitaloceno. Es también interesante vincular, y acá los estudios de Horacio Machado vinculan toda esta colonialidad de extracción minera y este punto inicial de extracción de la monarquía española sobre el territorio del continente como un punto inicial de la era del capitaloceno para entender toda la transformación que se ha llevado a cabo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces vemos en estas imágenes que quería mostrarles, es ver la relación entre el extractivismo de hoy y la colonialidad, las cuales constituyen dos factores estrechamente vinculados entre sí desde la incorporación de nuestra América al desarrollo del mercado mundial, a partir de los diferentes siglos, desde el siglo XVI en adelante. Entonces, en ella emergen viejas y nuevas contradicciones y conflictos entre las culturas de los conquistadores y los conquistados, de los expropiadores y los expropiados, y hoy en día de quienes promueven la transformación del patrimonio natural en fronteras interiores de capital de mercado y aquellos que se resisten a estos procesos de extracción a gran escala que efectivamente destruyen el territorio. Entonces, al respecto, vemos que la cultura latinoamericana de la naturaleza expresa una fractura evidente entre diferentes visiones, entre quienes dominan y quienes padecen todas estas formas de organización territorial y de cómo estas formas de organizar el territorio afectan las relaciones entre el ser humano y los no humanos. Así vemos que a lo largo de la historia, y la historia ambiental es muy importante para la ecología política. Y en ese sentido, vincula este aspecto de la colonialidad de la naturaleza a la historia ambiental. La capacidad que tenemos de poder estudiar estos procesos de una manera temporal, a largo aliento, para entender cómo se están transformando estas relaciones y cómo se transforma en sí mismo estos paisajes y estas materialidades. Siguiente, por favor.
Entonces, un segundo punto, una segunda característica importante de la ecología política latinoamericana tiene que ver con uno de los rasgos más distintivos, que es su encuentro con la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, donde se pueden destacar autores como José Carlos Mariátegui, Josué de Castro, José Carlos Mariátegui, peruano, José de Castro, brasilero, Eduardo Galeano, uruguayo, entre otros. Pero también importantes aportes de la teoría de la dependencia, que va a ser la teoría económica surgida de América Latina con la CEPAL, que también va a propiciar unos marcos de referencia para entender el sistema mundo y la relación de América Latina en ese sistema global. Pero también tenemos la teología de la liberación, un fuerte impacto de la teología de la liberación en esa crítica que hace a las formas en cómo el capitalismo está afectando siempre a los menos favorecidos, a las personas que están en una situación justamente de opresión en medio de estas formas de producción capitalista. Entonces, según Héctor Alimonda, la ecología política latinoamericana y el pensamiento crítico latinoamericano comparten algunos elementos en común que yo quisiera a continuación enunciar. Tenemos el primero, la idea de la incertidumbre sobre la identidad de qué significa ser latinoamericano. Hacíamos referencia a esto cuando hablábamos sobre esta elaboración conceptual de lo barroco, lo mestizo, la idea de lo abigarrado, la idea ahora más, digamos, reciente con Silvia Rivera Cusicanqui, una intelectual orgánica boliviana, sobre lo cheje. Y lo cheje como un concepto que no es ni blanco, ni indio, ni moderno, ni premoderno o posmoderno, sino una tercera categoría que alberga toda esta contradicción, ¿sí? Entonces la identidad solo puede ser encontrada si se examina el pasado. Ese es un segundo punto muy importante que Héctor Alimonda conecta entre la ecología política y el pensamiento crítico latinoamericano, y es la importancia de historizar, realizar análisis históricos, ¿no? Para poder entender realmente cómo se ha venido transformando estas relaciones con la naturaleza y el ser humano. Un tercer punto es el punto de vista sobre análisis de la región, ¿no? Es inspirarnos en ese pensamiento crítico latinoamericano para hacer un análisis de qué significa escribir desde este continente como un lugar de enunciación, pero también poder a lo mejor ver que hay diferencias, que no somos iguales, que ser peruano es distinto a ser colombiano, a ser argentino, brasilero, aún más, porque también nos separa a lo mejor un idioma, pero a la misma vez hay tanto en común. Entonces la idea es hacer estudios, digamos, en profundidad de la región, donde tengas en cuenta la diferencia, pero también qué cosas son algunas de las comunalidades en estas formas coloniales que nos han afectado en la colonialidad de la naturaleza. Asimismo, encontramos un cuarto punto en común con los estudios y el pensamiento crítico, es que existe una desconfianza hacia los instrumentos teóricos y metodológicos de la ciencia convencional. Eso también es un punto en común que va a marcar a la ecología política, donde muchas veces está en una situación en el medio fronteriza, en un lugar fronterizo, y tiene que ver con que hay una dimensión que se produce en la academia con ciertas tendencias, pero hay una dimensión que se produce justamente en el campo popular, ¿no? Donde los han los movimientos, y estos dos son híbridos y se van retroalimentando.
pero al hacerlo surgen una cantidad de cuestionamientos sobre las mismas teorías y cuestionamientos profundos sobre las metodologías que se utilizan. Y esto obviamente hace que el campo sea muy dinámico y que se puedan crear nuevas metodologías y también elaborar a lo mejor conceptos teóricos. Entonces, esta posición fronteriza realmente nos da ese diálogo también con el campo del pensamiento crítico latinoamericano. Siguiente. Entonces, en esa siguiente diapositiva, la idea es mostrarles la influencia del pensamiento crítico latinoamericano, donde no solamente es teórica, sino también política. Es como una herencia crítica de este pensamiento, donde nos sitúa a continuar haciendo preguntas sobre algunos referentes clásicos y dejar que ellos mismos desafíen las arduas certezas del presente. Es intentar, desde luego, una lectura transtemporal donde podamos a lo mejor informarnos a partir de la historicidad para no caer en anacronismos simplificadores y en últimas instancias en dogmatismos. Me parece en ese sentido como muy interesante, ¿no? Que podamos no pensar que estamos inventando en el presente y una especie de autodeslumbramiento que produce creer que se está inaugurando un momento absolutamente nuevo en la historia, sino que tratemos de hacer un diálogo con el pasado, con algunas raíces, algunos otros conceptos, situaciones, para entender también de qué manera hoy en día son distintos, para que ser un poco más agudos también en la manera en que describimos y explicamos lo que está ocurriendo. Pero también nos abre la capacidad de diálogo con estas reflexiones de las ciencias sociales, incluyendo a todos los autores latinoamericanos, para esclarecer perspectivas de la ecología política actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí pusimos algunas obras que han tenido particular relevancia y han sido estudiadas fuertemente. Sobre todo, Héctor Alimonda revisó la obra de varios intelectuales latinoamericanos. Tenemos en primer lugar a Severo Martínez Peláez, guatemalteco, con su libro La patria del criollo, un ensayo de interpretación de la realidad guatemalteca, en donde se realiza una descripción idealizada de la naturaleza local, unida a un análisis sobre la distribución de la tierra en la Guatemala de la colonia, donde se dominó a los indígenas como una forma de constituir la apropiación de la naturaleza. Es muy interesante porque Héctor Alimonda, a revisar estas obras clásicas, nos trae imágenes, pinturas de la época. Y estas pinturas nos están reflejando también esos modos de apropiación, esas relaciones de poder que se van implementando en el territorio. También tenemos a José Carlos Mariátegui, de quien se toma la crítica al modelo de desarrollo. Y en ese sentido, todo lo que él propone sobre la desconfianza en relación a los efectos de este modelo de desarrollo para las masas populares, a la incorporación de estos valores éticos como ordenadores del capitalismo, y cómo esto lo que termina haciendo es dejando a los indígenas sin tierras. Son elementos que pueden delinearse en una ecología política de diálogo abierto. También tenemos al geógrafo epidemiólogo José de Castro, brasilero, con el clásico libro de geografía del hambre, donde justamente nos pone a ver la interrelación que hay entre el poder, en que la hambruna no es un asunto simplemente
de falta de dinero, sino que la hambruna es producida también justamente por el sistema capital, que a algunos los beneficia de un acceso a una alimentación y a otros sistemáticamente se las niega. Y finalmente tenemos autores como Eduardo Galeano, más reciente, que como las venas América Latina, venas abiertas América Latina, nos propone un diálogo directo con esta historia ambiental, con esa transformación, ¿sí? Acá, digamos, un punto importante también que yo quisiera mencionar es que si se habrán dado cuenta, estamos mencionando muchos hombres, ¿no? Y son autores masculinos. Acá también hay una reflexión ya del punto de vista hoy en día, interrogar un poco acerca de esta tradición que efectivamente se dio en términos de autores masculinos, hombres, y que hoy en día cada vez más vemos a las voces de las autoras y las mujeres, y eso implica que también a lo mejor desenterrar autoras mujeres de la época también, y poder vincular esta perspectiva de las mujeres cuando analizamos la época colonial y las relaciones entre las múltiples naturalezas. Siguiente. Entonces, el siguiente punto que tiene que ver con la tercera característica, si se quiere, de la ecología política latinoamericana, tiene que ver con el concepto de territorio y territorialidad, ¿sí? Y esto ya lo mencionábamos al principio en la conferencia, cuando hablábamos, por ejemplo, que Carlos Walter Porto González, él identificó en su relacionamiento con los movimientos sociales que el concepto mismo de territorio fue de ellos, que él, digamos, fue concibiéndolo y entendiendo qué implicaba entender el territorio desde las formas de apropiación local. Entonces, la ecología política se interesa por las diversas formas de configurar la cultura y la naturaleza y cómo los actores elaboran concepciones de territorialidad para responder a estas distintas racionalidades económicas. En ese sentido, la ecología política se ha inspirado de la geografía crítica. Entonces tenemos el concepto de la territorialidad como una relación vivida diferentemente con ritmos, intensidades distintas, que son sentidos normalmente percibidas y comprendidas en forma diversa. La territorialidad como una praxis de transformación del territorio, en la tentativa de conseguir autonomía, justicia social y distribución de la riqueza. En ese sentido, es importante resaltar algunos elementos que tenemos sobre la territorialidad, cómo ha influido este concepto en los estudios de ecología política latinoamericana. Primero, es que se entiende el territorio como distintas formas de apropiación material y simbólicamente. Y hay un interés muy grande por comprender los conflictos que surgen en este territorio y en estas luchas en las formas de apropiación simbólico y material. Por otro lado, también tenemos que el territorio se entiende como unas dinámicas socioambientales que son consideradas clave para los ecólogos políticos, para de esa manera comprender cómo diversos actores se relacionan con los bienes comunes y van a poner en tensión diferentes maneras de apropiarse del territorio. En un solo lugar pueden haber distintas territorialidades y maneras de concebir ese espacio. Asimismo, se analizan las diversas configuraciones de la cultura y la naturaleza y cómo los diferentes actores elaboran concepciones de territorio para responder a esa racionalidad. De una misma manera hemos encontrado también como un punto de futuros investigaciones, es que a lo mejor hace falta todavía profundizar mucho más el diálogo con la teoría espacial de la geografía crítica de Brasil.
Digamos que ahí ha habido un diálogo muy interesante, pero todavía podríamos seguir elaborando más y pensando qué implica realmente concebir, apropiarse y pensar el territorio. Siguiente. Entonces, en ese sentido, aquí les mostramos esta importancia de cómo concebimos el territorio. Entonces, ¿cómo lo concebimos? Habría que darle la capacidad de que se expresen las personas. Aquí la cartografía social, como una metodología, es fundamental en el sentido que permite que los mapas sean delineados por las propias comunidades para que a partir de ellos y sus relaciones y sus experiencias, sus acciones en el territorio, podamos concebir qué implica ser parte del territorio, ¿sí? Y en ese sentido, el brasilero geógrafo Marcos Aurelio Saquet nos dice que hay una importancia de una apropiación social de un fragmento del espacio a partir de relaciones sociales, de reglas, de normas, de condiciones naturales del trabajo, de las técnicas y tecnologías, de las redes y de las conflictualidades que involucran diferencias, desigualdades, identidades y que están históricamente determinados y que podemos empezar a concebirlos cómo se entiende el territorio desde las perspectivas de la comunidad, cómo lo entiende diferente el Estado, por ejemplo, pero cómo lo entiende, por ejemplo, muy distinto también la empresa minera. También ahí les hemos puesto unas fotografías del Cinturón Occidental Ambiental, un proceso social en el suroeste antioqueño que ha venido trabajando hace muchos años en recorridos territoriales, en unas travesías del abrazo a la montaña para abrazar toda la diversidad del territorio, que lo llaman un territorio sagrado para la vida. Ese territorio está justamente en un momento de bastante riesgo porque también ha sido declarado por el Estado colombiano como un cinturón occidental, un cinturón de oro de Colombia. Eso quiere decir que ahí mismo están concesionados ya todo el territorio a diferentes empresas mineras. Justamente ahorita una de ellas está en plena solicitud de la ANLA, que es el organismo ambiental que da la solicitud ambiental para poder realizar minería a cielo abierto de oro. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, ya nos lleva al punto de la última característica, si se quiere, de la ecología política latinoamericana, que tiene que ver con la posición o el lugar de enunciación del investigador. Y aquí, digamos, quisiéramos resaltar tres aspectos, ¿sí? Primero es acerca de qué tipo de metodologías de investigación a lo mejor tienen una tendencia mayor dentro de los estudios de ecología política. Y hemos visto que son aquellas que parten de una tendencia inductiva, es decir, que parten también de comprender el fenómeno social, la realidad social, a partir de las observaciones empíricas y los problemas desde donde se busca teorizar. Eso, digamos, es ya un lugar de enunciación. A la misma vez hemos podido constatar que existe un lugar importante para la ética y la política que asume el investigador, donde a menudo el investigador puede acompañar procesos sociales y que esto implica un constante cuestionamiento acerca del relacionamiento con los movimientos sociales, los acuerdos éticos que se van a implementar también para realizar cualquier tipo de investigación y el objetivo del para qué se realiza la investigación y con qué fines tiene esta. Y en ese sentido existe una larga tradición de investigación comprometida en América Latina
y empezando por Orlando Fals Borda con la investigación acción participativa. Va a haber una influencia muy grande de metodologías de sistematización, también participativas, y de todo un trabajo que les venía diciendo de años que se ha venido realizando, una parte con la teología de la liberación, otra parte con movimientos comunitarios, más recientemente con movimientos ecológicos ambientales, de la educación popular. La educación popular es fundamental para entender estos procesos, pero también implican una crítica fuerte a la modernidad, a la idea de la neutralidad, a la idea también de una especie de objetividad abstracta, una objetividad abstracta dominada por un esquema de la ciencia moderna, sino que implica que la ciencia se entienda como un conocimiento más. La ciencia como un conocimiento que ha tenido un impacto, unos desarrollos, unas elaboraciones muy valiosas, pero que existen otros conocimientos que muchas veces están por fuera de la universidad, que son los conocimientos que nos permiten también poder enfrentar los problemas ambientales. Entonces se dialoga mucho con los aportes de los actores que no están necesariamente en el espacio académico, las comunidades campesinas, las comunidades negras, urbano-populares, indígenas, lo que origina un tipo de producción cooperativa, variada, que se va nutriendo, ¿no? Esto no quiere decir que no haya tensiones, esto no quiere decir que no haya problemas, sino que lo que se trata es siempre enfrentar los problemas, las tensiones, a través de una perspectiva de acuerdos, una perspectiva de honestidad, una perspectiva también de la ética. Siguiente. Entonces, ya terminando un poco esta presentación, queríamos como mostrar qué significa y cómo se ha venido dando esto de la academia comprometida. ¿Qué es esta característica que dicen que la ecología política latinoamericana también tiene que ver con una posición o un lugar de enunciación del investigador? En ese sentido, el grupo de trabajo de ecología política de Claxo viene haciendo un trabajo desde hace más de 20 años que inició bajo el trabajo de Héctor Alimonda en todo historizar el pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? A través de una serie de eventos, una serie de seminarios, una serie de encuentros con movimientos sociales. Ya Héctor falleció en el año 2017, ahí también vemos una imagen de una pieza gráfica cuando le hicieron un homenaje en el Congreso de la República del Perú con el senador Marco Arana. Le rindieron un homenaje a Héctor Alimonda por su trabajo justamente con los movimientos sociales en la Amazonía, donde habían realizado unos congresos, unos encuentros con la Amazonía y los movimientos sociales, y que realmente eso también había permitido llamar la atención políticamente sobre la extracción de petróleo en el lugar. Pero también, digamos, vemos que después ha estado Catalina Toro Pérez con una serie de coordinadores como Milson Betancourt, como Gretel Navas, que han venido dándole fuerza y continuando esta labor, abriendo el desafío realmente de incluir nuevas voces, incluir con mucha más, si se quiere, detenimiento al ecofeminismo. Incluir al ecofeminismo, pero también visibilizar las voces populares de los pueblos indígenas y las comunidades, porque todavía, a pesar de intentar las aperturas, todavía podemos hacer un trabajo mucho más visible de poder tenerlos y poder a partir de ahí dialogar de manera mucho más profunda con el pensamiento que se construye día a día en la vida de la cotidianidad, ¿no? Y últimamente, digamos, hemos estado realizando todo un trabajo de ecología política de la pandemia.
y a partir de unos encuentros virtuales, también realizando unos encuentros con los movimientos sociales, con las diferentes posturas en este campo que les hablamos, un campo diverso, que es la ecología política y las ecologías, por eso el plural, las ecologías políticas latinoamericanas, para ir tejiendo puentes, ir tejiendo la posibilidad de nuevas formas de interpelar, nuevas formas también de pensar alternativas en los territorios. Creo que con eso daríamos entonces fin a esta presentación. Les agradecemos mucho por la atención.